Hemos conversado con Raúl Sor sobre todo lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza, con Israel, con Hamás, en fin. Sabemos ya una serie de cosas, que hay muchos detenidos en ambos lados. Les llaman secuestros algunos y en fin. Pero hay una variable que normalmente pasa cuando se dan este tipo de situaciones que son bélicas y que son enfrentadas, y particularmente sabiendo ambos contrincantes que todo el mundo está viendo esto y que empiezan a aparecer estrategias que son más bien psicológicas para intentar de alguna forma doblegar al adversario. Y desde ese punto de vista estamos ya en contacto con Raúl Sor para que nos cuente un poquitito de qué se trata estas variables, Raúl, que tienen que ver más bien con situaciones psicológicas que con situaciones directamente militares. Hola, Fernando. Bueno, están íntimamente vinculadas las situaciones militares con la psicológica, y por eso se habla de guerra psicológica, porque es una dimensión más de la guerra. Si tú puedes convencer o amedrentar a tu adversario o hacerlo dudar sobre la justicia de su causa, bueno, has ganado un terreno enorme, porque en definitiva de poco sirven las armas si quienes las tienen que utilizar no tienen la convicción de hacerlo. Por lo tanto, fortalecer la decisión, la voluntad de los combatientes y a la inversa, tratar de disuadir al adversario, al enemigo, es una tarea principal dentro de todos los ejércitos que tienen departamentos de guerra psicológica, especialistas que estudian a sus adversarios, que estudian con detalle quiénes son los oficiales con los que se encuentran al otro lado en el campo de batalla, y cómo generar todo tipo de artimaña que debiliten su voluntad. Porque en definitiva se ha estudiado mucho cómo nos comportamos los seres humanos en situaciones de tensión extrema. Y lo que se ve es que, claro, el cuerpo es vulnerable en muchos aspectos, pero la parte más vulnerable del ser humano en situaciones bélicas es la mente. El nivel de quebrantamiento de soldados, que esto se ha visto en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial, se hicieron estudios enormes. Es decir, los quiebres nerviosos, soldados que resultaban abatidos, no porque habían recibido un balazo, sino porque no podían soportar la tensión a la que estaban sometidos. Y claro, esto también es algo que actúa a medida que va avanzando el tiempo. Y el conflicto que estamos viendo en la Franja de Gaza está a la vista distintos aspectos de la guerra psicológica. La guerra psicológica tiene muchos elementos. Uno de ellos es la propaganda. Y hay un conflicto a la vista, y es el de los hospitales, que, vemos las imágenes de los hospitales saturados de heridos, y la denuncia por parte de una serie de organizaciones internacionales, pero también de organizaciones políticas y del propio Hamás, de que Israel está violando derechos humanos, que está violando los acuerdos o las normas de la guerra, y que por lo tanto Israel debe ser condenada. Y esto se ha llevado a Naciones Unidas, donde el tema se ha debatido, han habido votaciones, claro, no ha sido en el Consejo de Seguridad, pero en la Asamblea General una de las resoluciones fue a favor de un cese al fuego, de dar una tregua. Bueno, y en condiciones de guerra, una tregua juega a favor de uno u otro bando. Por lo tanto, es un tema central. Y vemos el debate en el hospital. Israel le plantea a la población palestina que deje el norte de la franja y se vaya al sur, donde va a tener una seguridad relativamente mayor. Y uno de los lugares donde se refugian
las personas que están huyendo del norte, de los palestinos que huyen del norte de Gaza, son los hospitales y los colegios. Bueno, Israel denuncia y ha mostrado imágenes que debajo de uno de los principales hospitales tiene un centro de mando y control, Hamas, y que por lo tanto es legítimo atacar ese hospital, cosa que no han hecho aún, pero han caído bombas en lugares cercanos y básicamente lo que han hecho es dar un ultimátum y decirle a quienes están en el hospital, tienen que salir. Los médicos han dicho, imposible, no podemos sacar a los niños de las incubadoras, a las guaguas, esto no lo podemos hacer. Y bueno, esta es una situación en que típica de guerra psicológica en el medio de una guerra, digamos, militar de combate, en que permanentemente Israel está acusando a Hamas de utilizar a la población civil voluntaria o involuntariamente, en cuanto a la población civil me refiero, como escudos humanos. Es decir, por supuesto que a nadie le pregunta a los enfermos que están postrados si hay un subterráneo, y en ese subterráneo hay operaciones de Hamas. Bueno, el enfermo, el que está postrado ahí, no tiene ninguna opción. Sin embargo, esto ha sido permanente en una serie de conflictos. Lo vimos también con el Estado Islámico. Y de hecho, el Estado Islámico lo utilizó esta organización yihadista que conquistó buena parte de Irak y de Siria, y frente a la cual hubo una larga campaña occidental para desalojarlo, y el Estado Islámico se caracterizó por cometer una serie de atrocidades, degollamiento, masacre. Entonces, cuando Israel comienza a llamar Hamas Estado Islámico, y lo dice simultáneamente, bueno, es claramente tratar de asociar a Hamas a esta imagen absolutamente negativa y repudiada en Occidente. Ahora, cada cual se formará su opinión si corresponde o no, pero lo que vemos acá es una guerra, la guerra psicológica a todo vapor. Ahora, Raúl, esto en algún momento, porque de alguna forma se ha planteado 2 o 3 veces, oye, vamos a entrar con todo a Gaza o a los hospitales y todo, y finalmente la decisión no ha sido la de utilizar toda la infraestructura bélica en esto, y esto hace que se demore más la cosa y que, por cierto, sea susceptible de que puedan darse todas estas versiones de guerra psicológica de las que estás hablando. ¿Cuánto tiempo hay para seguir en una situación donde está claro que Israel quiere que salgan de la Franja de Gaza y la gente de Hamas quiere quedarse ahí y hacer de su causa una especie de vitrina también? Claro, bueno, otro elemento que siempre está presente en todas las guerras, cada una de las partes trata de presentarse como la agredida. Es decir, yo estoy respondiendo a una agresión. Y claro, todo depende cuándo fue la primera agresión, es decir, cuándo fue la primera vez o cuándo comenzó el conflicto. Y según donde tú fijes la fecha de comienzo, puedes determinar, y esto también es muy, depende de quién hace el análisis, quién es el agresor y quién es el agredido. Pero en el caso de esta situación concreta, el sábado 7 de octubre, cuando cientos de militantes Hamas penetraron en el territorio de Israel y dieron muerte a un estimado de 1.400 personas, la gran abrumadora mayoría de ellos civiles, naturalmente el agresor es Hamas, e Israel aparece con el legítimo derecho de defenderse, y así lo ha entendido el grueso de la comunidad internacional, que ha respaldado a Israel inicialmente. Pero a medida que avanza el conflicto, las imágenes cambian.
y se comienza a borrar el recuerdo de lo que gatilló el conflicto y empezamos a ver la situación muy dolorosa e imposible que están viviendo cientos de miles de familias con sus niños que se desplazan desorientados, sin alimentos, sin agua o con mínimos recursos. Y claro, todos los que vemos esas imágenes son desoladoras. Y las emociones son más fuertes que la razón. Es decir, finalmente tú puedes argumentar, sí, pero ellos nos agredieron primero, pero a medida que se van multiplicando las imágenes de destrucción, de sufrimiento, va a ir aumentando la simpatía por los palestinos en la Franja de Gaza. Israel lo sabe y sabe que tiene plazos acotados, y así ha sido en campañas anteriores, para conseguir sus objetivos. Sin embargo, en esta oportunidad Netanyahu, y también es parte de la guerra psicológica, ha dicho, acá no hay plazo, y estamos en guerra. Esto no es una operación, estamos en guerra, y nos vamos a tomar el tiempo que sea necesario para desmontar y acabar con Hamás como una amenaza militar. Pero está claro, me imagino, Raúl, que estas situaciones de bandos no pueden quedar en una suerte de suma cero. Alguien o va a tener que ceder o va a tener que negociar o se van a integrar nuevos actores, porque no me imagino que podamos seguir conversando más o menos de lo mismo durante los próximos 2 o 3 meses, medidos en la misma circunstancia. Bueno, Fernando, tú sabes que sabemos cómo empiezan la guerra y no cómo terminan. Hay tantas posibilidades en este conflicto. Algunas versiones dicen que Israel y Estados Unidos están tratando de negociar con Egipto que deje pasar a la población. Hay quienes señalan que el objetivo, o uno de los objetivos de Israel en este conflicto, es tratar de evacuar gran parte de la Franja de Gaza y terminar con el pleito por esa vía. Pero son especulaciones, digamos, hay algunos antecedentes, pero no son definitivos. Y en las situaciones bélicas está lleno de documentos que en algún momento en el Estado Mayor del Ejército o en la propia Hamás se han circulado, y uno los puede exhibir y decir, mira, acá lo dice claramente. Sí, pues se dicen muchas cosas, hay muchos documentos en muchos sentidos, pero lo cierto es que Israel ha hecho de esto una confrontación existencial, y así lo ha dicho, nuestra existencia está en peligro y vamos a ir hasta las últimas consecuencias para acabar con este peligro. Es decir, no queremos enfrentarnos a una situación similar en 10 años más. Y hemos hablado tantas veces de la situación imposible en la que se encuentran estos 2.300.000 personas en la Franja de Gaza, que tampoco es viable en el largo plazo. Es decir, ningún grupo humano va a resistir indefinidamente estas condiciones que en muchos sentidos son inhumanas. Oye, Raúl, te quiero hacer una pregunta un poco extraña, pero lo que estamos viendo en Gaza entre Israel y Hamás o los palestinos, ¿es esta la forma en que se perciben van a ser las guerras a futuro? ¿Por qué te lo digo? Porque lo que tenemos en Rusia con Ucrania, y que aparentemente dejó de ser noticia durante lo que está pasando en Medio Oriente, pero también es una situación que básicamente se comienza, se activa y queda latente, donde de repente caen unas bombas. Es decir, la guerra deja de ser algo para ser resuelto, y si no, pasa a ser algo que se transforma lentamente en una rutina. Y eso me parece quizás 1000 veces más dañino, porque, bueno, tú generas situaciones que, como tú muy bien lo dijiste hace un ratito, bueno, mortifican las vidas de miles de personas en ambos bandos.
Bueno, en realidad lo peor que uno puede hacer es tratar de establecer reglas de cómo se van a desarrollar los conflictos. Cada conflicto tiene particularidades. Por cierto, hay las leyes generales de la guerra, es como la gravedad, es decir, las cosas no flotan. Pero, por ejemplo, el conflicto en Nagorno-Karabaj, que es este enclave que acaba de ser invadido por Azerbaiyán, que Nagorno-Karabaj le pertenece a Azerbaiyán, el territorio, pero estaba ocupado por población armenia y los armenios que residían ahí se resistían a someterse a esta invasión y trataron de montar una resistencia. Bueno, finalmente Azerbaiyán los barrió y esto duró pocos días y se acabó el conflicto, por ejemplo, y eso depende de la correlación de fuerza, de las circunstancias concretas de los bandos. Ahora, en el caso de la Franja de Gaza, tampoco va a ser fácil para Israel desalojar a esa población, porque, digamos, no hay vecinos o lugares donde esta población puede ir. Egipto ha cerrado su frontera porque teme precisamente que uno de los objetivos de Israel sea deshacerse o querer deshacerse de esta población y endosarle el pleito a ellos. Y además, digamos, Hamás es una organización que es hostil, claramente hostil, bélicamente hostil al gobierno egipcio. Por lo tanto, independiente de la situación humana, de un punto de vista político, Hamás es parte de los hermanos musulmanes que justamente el actual gobierno militar, la dictadura militar egipcia, les dio un golpe de Estado y terminó con ello, con una gran masacre, es decir, asesinando a cientos y cientos de militantes de los hermanos musulmanes. Y Hamás es, por así decirlo, una filial de los hermanos musulmanes. De manera que acá hay una serie de otros conflictos que no son aparentes, porque el choque principal es entre Israel y Hamás. Pero también en los países árabes vecinos hay distintos puntos de vista y en algunos incluso no ven con tan malos ojos que Hamás eventualmente sea desmantelado. Bueno, parece que tenemos para conversar durante muchas semanas más. Raúl, te quiero agradecer una vez más por habernos informado hoy día. Que te vaya muy bien. Me temo que tenemos para un tiempo todavía. Chao. Adiós. Hacemos una pausa y volvemos con el Ojo Cor.